Hola, seguimos analizando la gráfica posición-tiempo del vídeo anterior, pero vamos a seguir buscando información que podamos deducir de esa gráfica, porque todavía podemos seguir sacando conclusiones al observar la gráfica. Una de las posibilidades de respuesta a una pregunta que me dijera, por ejemplo, que analizase cómo es el movimiento del móvil en cada una de las etapas, podría ser la siguiente. Como dije antes, tenemos 5 etapas y veo que todas las etapas son tramos rectos. Ese hecho me va a indicar que cada una de esas etapas, el movimiento que tiene el móvil en cada una de ellas es un movimiento rectilíneo uniforme. Porque si recuerdan la gráfica posición-tiempo en los MRU eran líneas rectas. Si tenían la pendiente de la recta hacia arriba, la velocidad era positiva, y cuando la pendiente era hacia abajo decíamos que la velocidad era negativa porque estaba retrocediendo el móvil. Y eso es lo que ocurre en estas dos últimas etapas, que son rectas pero con pendiente negativa, con lo cual de aquí vamos a deducir que la velocidad del móvil va a ser negativa, o lo que solemos representar como velocidad de retroceso. Pero en principio todos serían MRU porque todos son rectas, no hay ninguna curva parabólica, con lo cual la primera etapa sería un MRU. Primera etapa 1, vamos a escribirlo, etapa 1, MRU. La justificación sería, por escrito, sería decir que es MRU porque la posición varía de manera uniforme. ¿Ven? Conforme va avanzando el tiempo, la posición va modificándose de manera constante. No hay tramos en los que la posición aumente a un ritmo diferente al instante anterior, con lo cual todo ese tramo 1 sería MRU. Este tramo 2 también sería MRU, porque también ocurre lo mismo, la posición también varía de manera uniforme. ¿Qué lo diferencia de aquí, de este tramo y este tramo? Pues la velocidad con la que lo está haciendo. Aquí una velocidad mayor que en el tramo anterior, porque fíjense que la pendiente también es mayor. En este tramo diríamos que estaría en reposo porque la posición está siendo constante. Aquí volvería a ser MRU y aquí también MRU, y la justificación es la misma. La posición varía de manera uniforme. Vamos a calcular la velocidad en cada tramo. Como es un MRU, sabemos que la ecuación de movimiento sería x igual a x sub 0 que multiplica a v menos t sub 0. V que multiplica t menos t sub 0. Bueno, pues para calcular la velocidad podría usar esta expresión. Solamente tengo que sustituir las posiciones finales iniciales de cada tramo, los tiempos finales iniciales de cada tramo y luego despejar la v. Pero podría hacerlo más cómodamente viendo la ecuación del MRU, pero con la V despejada, que sería esta. Esta yo creo que es más sencillo, más cómodo para calcular la velocidad de cada tramo. ¿Cuál sería la velocidad, por ejemplo, del tramo 1? Pues la posición final sería 25, la posición inicial 0, el tiempo final 25 y el tiempo inicial 0, con lo cual quedaría 1 metro por segundo. Esa sería la velocidad del primer tramo. ¿Cuál sería la velocidad del segundo tramo? Pues lo mismo, x menos x sub 0 partido por t menos t sub 0. ¿Y cuál es la posición final del segundo tramo? 75, ¿no? Lo vemos aquí en la gráfica, 75. Y la posición inicial del segundo tramo es 25. Así que en el denominador pondríamos 75, posición final, menos 25, posición inicial. ¿Y qué tiempo final y qué tiempo inicial tiene esta segunda etapa? Si nos fijamos en la gráfica, la segunda etapa termina en 37,5 y el instante inicial empieza en 25, con lo cual sería 37,5 menos 25. Aquí saldría 50 y aquí saldría 12,5. Hacemos la operación y me saldría también el resultado expresado en metros por segundo. La velocidad en el tramo 3 sería 0 metros por segundo. Podemos aplicar la fórmula si queremos, pero es más rápido justificarlo diciendo que como la posición no ha cambiado en esa etapa, decimos que está en reposo, por lo tanto la velocidad sería 0. Con esa justificación es suficiente para poner el resultado de 0 metros por segundo. En el cuarto tramo volvemos a hacer la misma aplicación de la fórmula x menos x sub 0, t menos t sub 0.
Vamos a fijarnos cuáles son los valores de x final y x inicial en el cuarto tramo. El cuarto tramo acaba aquí y su posición es 50 y empieza en este punto y su posición es 75, con lo cual sería 50 menos 75. 50 menos 75. Y en cuanto al tiempo, el cuarto tramo termina en el instante 25 y empezó en el instante 50, con lo cual sería 75 menos 50. Al hacer la operación, aquí tendríamos menos 25 y aquí tendríamos 25. Menos 25 dividido entre 25, menos 1 metro por segundo. ¿Ven? La justificación de ese signo menos o la interpretación de ese signo menos es que es una velocidad de retroceso. El móvil está retrocediendo durante la cuarta etapa. Volvemos a hacer lo mismo, la velocidad en el instante 5, vamos a calcularla y vamos a fijarnos en la gráfica cuál es su posición final y posición inicial. Posición final, 0. No vayan a decir que la posición final es 87,5 porque ese es el instante final. La posición de este punto la miramos en este eje y vemos que la posición es 0. Y la posición inicial es este punto, pues sería 50. Con lo cual aquí tendríamos que poner 0 menos 50. Y en cuanto a al tiempo, tiempo final 87,5 y tiempo inicial 75. Pues 87,5 menos 75. Aquí quedaría negativo menos 50 y aquí quedaría 87,5 menos 75, 12,5. Hacemos la operación y también me va a salir, como ven, un signo negativo en el resultado que también está de acuerdo con lo que estamos viendo en la gráfica. Vemos que la pendiente de ese tramo 5 es hacia abajo, con lo cual indica que la velocidad es negativa y por lo tanto es una velocidad de retroceso. Así calcularíamos las velocidades de cada etapa. ¿Ven? La etapa 1 tiene una velocidad de 1 metro por segundo, la etapa 2 también una velocidad positiva, seguramente sea superior a ese 1 porque la pendiente vemos que en la gráfica es superior. La V3 sería 0 metros por segundo, V4 menos 1 metro por segundo y la V5 también negativa porque también es de retroceso y seguramente también sea mayor que este valor porque vemos que la pendiente de la recta es mucho más, más hacia abajo, más negativo que la otra. Bueno, estas serían las 5 velocidades de los 5 tramos. Vamos a apuntar solamente el resultado y a partir de esos datos veremos que podemos también encontrar otra información. Por ejemplo, si me preguntasen qué posición tiene el móvil en el instante 62,5. Ven que en la gráfica sería bastante complicado precisarlo porque fíjense que la posición estaría entre el 50 y el 75, no lo puedo precisar con mucha exactitud. Pero como yo sé la velocidad con la que se mueve en ese tramo el móvil, porque 62,5 está en el tramo 4 y yo sé que la velocidad del tramo 4 es menos 1, yo puedo calcular la posición en el instante 62,5 utilizando la ecuación de movimiento en ese tramo. Como es un MRU, la ecuación de movimiento es x igual a x sub 0 más v que multiplica t menos t sub 0. Pues vamos a sustituir posición inicial del cuarto tramo, 75 metros. Más velocidad del cuarto tramo, menos 1. Tiempo en el que yo quiero averiguar la velocidad, 62,5. Y tiempo inicial del cuarto tramo, 50. ¿Ven? Lo único que hago es, en la ecuación del MRU, sustituyo los datos de x sub 0, de v, de t y de t sub 0, pero solo del tramo 4, porque es en el tramo 4 donde se encuentra el instante donde yo quiero averiguar la posición del móvil. 62,5, no sé qué posición tendrá, este punto no sé qué posición tiene, pero yo sé que está en el tramo 4 y que el tramo 4 es un MRU. Pues utilizo la ecuación del MRU para averiguar cuál es la posición en ese instante de 62,5. Entonces, con cuidadito de no equivocarse, sería 75, aquí tendríamos un menos 1, el paréntesis sería 62,5 menos 50, 12,5, así que x quedaría 75 menos 12,5. 75 le restamos 12,5, tenemos 62,5
metros. Esa sería la posición del móvil en el instante 62,5. Ha sido una casualidad que coincidiera justo con el instante en lo que estaba averiguando. Pero ven, 62,5 sí es verdad que es un dato que se encuentra entre el 50 y el 75, que son las dos posiciones en las que se mueve el tramo 4. Lo podríamos haber hecho con cualquier otro instante en cualquier otro tramo. Lo único que tengo que hacer es aplicar la ecuación del MRU para el tramo en el cual se encuentra el instante en el que quiero localizar la posición del móvil. Una pregunta que también suelen hacer cuando me dan una gráfica posición-tiempo en diferentes etapas es que dibuje la gráfica velocidad-tiempo de ese movimiento. Pues se haría de este modo. Vamos a poner aquí los ejes de velocidad y de tiempo. Fíjense que el tiempo sigue siendo el eje horizontal y ahora el eje vertical va a ser la velocidad, que se mide en metros por segundo. Es importante que pongamos la magnitud que estamos representando en cada eje para saber de qué tipo de gráfica estamos trabajando. El eje del tiempo lo vamos a dividir en las mismas unidades en las que venía la división en el eje posición-tiempo. Si se fijan aquí, la posición-tiempo era 12,5, 25, 37,5. Pues esas mismas divisiones voy a utilizarlas en esta gráfica. Aquí estaría el 12,5, aquí estaría el 25, aquí estaría el 37,5, por aquí estaría el 50, luego estaría hasta el 75 y por último 87,5. Estos serían los puntos de tiempo que me sirven de referencia para saber dónde empieza y dónde termina cada una de las etapas. Y ahora el eje de la velocidad tengo que dividirlo para que pueda representar estos datos de V que encontré cuando analicé la velocidad de cada tramo. Fíjense que el tramo más grande tiene el tramo que tenga una velocidad mayor es la de 4 y la más pequeñita sería menos 4. O sea que en principio yo creo que si fuéramos de 2 en 2, aquí pusiéramos el 2, aquí pondríamos el 4, por aquí abajo pondríamos el menos 2 y por aquí tendríamos el menos 4. Esta sería la velocidad 0. Fíjense que las divisiones tienen que ser siempre las mismas, o por lo menos del mismo tamaño. No puede ser que de 0 a 2 tenga una distancia diferente al 2 al 4. ¿Vale? Tiene que ser en marcas equidistantes. Entonces, en la primera etapa la velocidad era 1 metro por segundo. Pues lo que hacemos es que en la primera etapa, que dura hasta los 25 segundos, trazo una línea horizontal, puesto que la velocidad es constante, y esa sería la velocidad constante que tiene en esa primera etapa. En la segunda etapa, que va desde el instante 25 hasta el instante 37,5, tendríamos una velocidad de 4. Pues entonces en este tramo trazaría una línea horizontal a la altura del 4, pero que empiece y termine justo cuando empiece y termina la segunda etapa. La tercera etapa, si se fijan, era velocidad 0, porque correspondía con un tramo horizontal, donde la posición no cambiaba. Pues en ese intervalo de tiempo, de 37,5 hasta 50, sería velocidad 0, que es lo que tenemos aquí calculado. El cuarto tramo empieza en 50 y termina en 75. Pues desde 50 hasta 75 pondríamos una línea horizontal a la altura del menos 1, que estaría más o menos intermedio entre el 0 y el 2. Y esa sería la otra etapa. Y por último, en el tramo quinto, que la velocidad es menos 4, pues desde el instante 75 hasta el instante 87,5, que es lo que dura, pondríamos la línea recta o la línea horizontal que correspondería con la velocidad de menos 4. ¿Ven? Serían como 5 peldaños que representaría cada uno la velocidad constante que hay en cada etapa que realiza el movimiento. En la primera etapa y en la segunda etapa velocidad positiva, en la tercera etapa en reposo estarían en el eje horizontal y fíjense la velocidad 4 y la velocidad 5, cuarta etapa y quinta etapa velocidad negativa, porque si recuerdan, como comentamos, era una velocidad de retroceso, el móvil estaba retrocediendo y por lo tanto la velocidad va a ser negativa. Estas son en definitiva las preguntas más usuales que le pueden hacer cuando en un enunciado tengan que analizar la gráfica posición-tiempo de un móvil en diferentes tramos. Bueno, un saludo y nos vemos pronto.